Sangre caliente humeando sobre la nieve helada, manchando el blanco inmaculado con un rojo visceral que grita agonía. El dogo argentino, Rocco, un coloso blanco con la mandíbula de acero trabada en la garganta del lobo líder grisáceo, se aferra con la fuerza de la desesperación. La presa acorralada, el hombre tendido y vulnerable a pocos metros, ahora era el espectador de cómo su guardián desafiaba las leyes naturales, convirtiéndose en cazador implacable. El aire espeso huele a miedo y a pelo mojado. ¿Puede un solo corazón desafiar la furia ancestral de la manada hambrienta? Era un amanecer gélido en la inmensidad indómita de la Patagonia argentina. El viento cortante barría la estepa árida, levantando pequeños cristales de hielo bajo un cielo plomizo que prometía más nieve sobre las cumbres andinas. Allí, junto a la modesta cabaña de su dueño Mateo, estaba Rocco. Más que un perro, era una sombra blanca y musculosa de pura lealtad, siempre alerta. Su valentía era legendaria entre los escasos vecinos. Nunca retrocedía, ni ante el toro más bravo. Pero su rasgo más distintivo era una mirada profunda, observadora, que parecía escrutar el alma del paisaje y anticipar sus peligros, aunque una leve cojera en su pata trasera izquierda, recuerdo de un viejo encuentro con un jabalí, a veces traicionaba su fortaleza. El aire olía a tierra húmeda congelada y al aroma resinoso de los pinos cercanos, mezclado con el humo de la leña que escapaba de la chimenea. Un sonido constante, el silbido del viento entre los coirones secos. Mateo había notado la creciente escasez de guanacos, empujando a los depredadores más cerca de los límites humanos. Un desequilibrio sutil pero ominoso. Mientras Rocco observaba a Mateo ensillar su caballo, su oreja izquierda se crispó levemente al captar un sonido casi imperceptible, un detalle que pronto se revelaría crucial. Pero en esta inmensidad, una sombra antigua acechaba, una presencia que cambiaría todo. Si crees que la lealtad puede reescribir las leyes de la naturaleza, sigue escuchando, porque lo que viene desafía toda lógica. El primer indicio fue apenas una alteración en el viento helado que solo Rocco, con su olfato excepcional, pudo detectar. Un almizcle salvaje, penetrante y desconocido, mezclado con el olor familiar de la nieve y la tierra. El hedor primordial del lobo gris. Sus músculos se tensaron bajo el pelaje blanco. Un gruñido bajo vibró en su pecho y su cojera pareció hacerse más presente, como un viejo fantasma susurrando cautela. Mateo, concentrado en el camino difícil, no percibió la señal. Entonces, un aullido lejano, desgarrador y solitario, rompió el silencio sepulcral de la estepa. No era el aullido de un perro, era algo más antiguo, más hambriento. La primera escalada de tensión había comenzado. Avanzaron con cautela hacia un cañadón estrecho, flanqueado por paredes de roca oscura y un suelo cubierto de grava suelta. Fue entonces cuando Rocco lo vio. Movimiento fugaz entre las sombras de los peñascos. Un par de ojos amarillos, brillantes y fríos, lo observaban fijamente. Luego otros, y otros más. 3 figuras grises emergieron lentamente, más grandes y macizas de lo que Mateo jamás hubiera imaginado. El líder, un macho imponente con una vieja cicatriz cruzándole el hocico, exudaba una autoridad brutal. Su pelaje grisáceo se erizó, revelando una musculatura poderosa bajo la piel. No había furia ciega en su mirada, sino una inteligencia calculadora y fría. El sonido casi imperceptible de sus patas, moviéndose sobre la grava, llegó a los oídos de Rocco, y el viento trajo su olor ahora abrumador, cargado de amenaza. Por un instante fugaz, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la escena con una luz engañosamente pacífica, un cruel contraste con el peligro inminente. Los lobos, sin prisa, comenzaron a separarse, ejecutando una maniobra de flanqueo perfecta, cerrando las posibles rutas de escape.
Si fueras Mateo, atrapado entre la furia de la manada y la lealtad de tu único defensor, ¿arriesgarías tu vida para intervenir o confiarías en el instinto de supervivencia de tu compañero, sabiendo que ambas decisiones podrían ser fatales? La confirmación del peligro era ahora absoluta, la calma rota. Mateo finalmente los vio. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras su caballo, sintiendo el pánico, se encabritaba relinchando salvajemente. Los lobos ya no se ocultaban. Avanzaron al unísono, bajando la cabeza, mostrando colmillos largos y afilados en gruñidos guturales que reverberaban en el cañadón. El aire se cargó con la electricidad estática del enfrentamiento inminente. El líder fijó su mirada depredadora no en el perro, sino en el hombre, el objetivo más vulnerable. La trampa estaba cerrada, el cañadón estrecho, las rocas resbaladizas, el arroyo congelado a un lado y los matorrales espinosos al otro se habían convertido en una arena mortal. Sin previo aviso, el lobo líder explotó en un borrón de velocidad gris, lanzándose directamente hacia Mateo. La deflagración había ocurrido. La lucha por la supervivencia había comenzado. Proteger, la única palabra en la mente de Rocco. Sin dudar un instante, el dogo argentino se interpuso entre Mateo y la muerte gris que se abalanzaba. Un rugido gutural, profundo y desafiante, brotó de su pecho. Su decisión fue instantánea, instintiva, absoluta. Se lanzó hacia adelante. La primera embestida fue un choque titánico. Rocco, usando su formidable masa muscular y la legendaria potencia de su mordida, impactó al lobo líder en pleno salto. El impacto resonó en el cañón. Consiguió derribar momentáneamente al líder, una victoria fugaz en un torbellino de furia blanca y gris. Pero la manada reaccionó con precisión letal. Los otros dos lobos, ignorando al dogo momentáneamente caído, atacaron los flancos de Rocco con una velocidad aterradora. Colmillos como dagas buscaron puntos débiles, desgarrando carne y músculo en sus patas y lomo. Un dolor agudo y lacerante recorrió el cuerpo de Rocco. Su vieja cojera se convirtió en una agonía punzante bajo los nuevos ataques. El sabor ferroso de su propia sangre llenó su boca. El líder, recuperado del impacto inicial, se levantó con un gruñido vengativo y volvió a la carga. Ahora Rocco estaba rodeado, superado en número, sangrando profusamente sobre la nieve que rápidamente se teñía de escarlata. El blanco inmaculado de su pelaje desaparecía bajo manchas carmesí. Jadeaba con desesperación, el vapor de su aliento mezclándose con el frío aire patagónico. Los lobos atacaban coordinadamente, una danza mortal de mordiscos y retiradas, buscando el golpe final. Mateo, a salvo por el momento pero horrorizado, gritaba tratando de ahuyentarlos, lanzando piedras inútilmente. Rocco sintió el frío glacial penetrar hasta sus huesos. Su fuerza titánica comenzaba a menguar bajo la pérdida de sangre y el esfuerzo sobrehumano. La nieve bajo sus patas era para Rocco lo que la duda es para el espíritu humano. Un terreno resbaladizo hacia la derrota. La derrota parecía inevitable, una certeza helada. Sus ojos empezaron a nublarse. Era este el final. En ese instante de desesperación absoluta, un destello captó su atención, el pálido sol de invierno reflejándose débilmente en la superficie del arroyo congelado a pocos metros. Un recuerdo fugaz, casi instintivo, surgió en su mente. Mateo rompiendo el hielo días atrás para dar de beber al ganado. En un instante de astucia que desafía nuestra comprensión de la mente canina, una estrategia nació. Al ver a Rocco evaluar el entorno con tal precisión, donde trazamos la línea entre el instinto animal y la inteligencia que creemos exclusivamente humana, ¿hemos olvidado nuestra propia conexión salvaje?
Fingiendo una debilidad mayor de la que sentía, Rocco comenzó a retroceder, cojeando ostensiblemente hacia el borde del arroyo congelado, atrayendo al lobo líder hacia la trampa helada. Hubo un instante de silencio suspendido. El mundo contenido en una respiración tensa antes del movimiento final. El lobo líder, oliendo la victoria, se lanzó con la boca abierta para el golpe de gracia. En el último nanosegundo, Rocco usó una gran roca suelta, elemento ambiental clave, como punto de apoyo y pivote, esquivando la embestida con una agilidad sorprendente. El lobo, incapaz de frenar sobre la superficie resbaladiza, impactó con todo su peso sobre el hielo fino. Un crujido siniestro, y luego el estruendo del hielo rompiéndose. El líder cayó al agua helada con un aullido de sorpresa y dolor. Y entonces, Rocco accedió a lo que los biólogos llaman furia selectiva, una sobrecarga controlada de adrenalina que bloquea parcialmente los receptores del dolor y multiplica la fuerza momentáneamente, un recurso extremo que solo se activa en situaciones de vida o muerte para proteger a su manada humana. Impulsado por esta fuerza primordial, y mientras los otros dos lobos vacilaban, desconcertados por la súbita desaparición de su líder, Rocco cargó contra el más cercano. Lo embistió con tal furia que el lobo aulló y huyó despavorido hacia la seguridad de los matorrales espinosos, segundo elemento ambiental. El último lobo, viendo a su líder luchando inútilmente en el agua helada y a su compañero de manada en fuga, evaluó la situación. El dogo blanco, aunque malherido, se erguía desafiante, un espectro ensangrentado pero indomable. La prudencia venció al hambre. El lobo retrocedió lentamente y desapareció entre las rocas. Rocco quedó solo en el campo de batalla nevado, victorioso, pero a un costo terrible. Un gigante blanco manchado de rojo, el vapor saliendo de su boca como el aliento de un dragón exhausto, mientras Mateo corría hacia él, con lágrimas congelándose en sus mejillas. El estruendo de la batalla se disipó, dejando un silencio pesado, solo roto por el silbido del viento helado y el jadeo dificultoso y doloroso de Rocco. El ritmo frenético del combate dio paso a una calma tensa, contemplativa. La victoria tenía un precio visible y brutal. El magnífico pelaje blanco de Rocco estaba teñido de rojo oscuro en múltiples lugares. Heridas profundas y sangrantes marcaban sus patas, su lomo, y una oreja colgaba desgarrada. Temblaba incontrolablemente, no solo por el frío glacial que ahora sentía con intensidad, sino por el shock y el agotamiento extremo que recorrían cada fibra de su ser. Su cojera era ahora una herida abierta y sangrante. Cada músculo de su cuerpo, antes tenso y poderoso, ahora parecía vibrar al borde del colapso. Mateo se arrodilló a su lado en la nieve manchada, sin palabras, el horror y la gratitud luchando en su rostro. Con manos temblorosas, tocó suavemente la cabeza del dogo. Rocco, a pesar del dolor insoportable, levantó débilmente la cabeza y lamió la mano de su dueño. Un gesto simple, ancestral, una comunicación sin palabras que reafirmaba el vínculo inquebrantable entre ellos. En sus ojos no había fiereza, solo un entendimiento profundo y un cansancio infinito. Con cuidado, Mateo se quitó su propia bufanda de lana gruesa y la usó para improvisar un vendaje en la herida más grave de la pata de Rocco, intentando detener la hemorragia. «¡Vamos, campeón! ¡Vamos a casa!», susurró Mateo, su voz rota por la emoción. Apoyándose en su dueño, Rocco se puso en pie con dificultad. Cada paso era una tortura, pero se dejó guiar, confiando ciegamente en el hombre por el que acababa de arriesgarlo todo. El camino de regreso fue lento, una procesión silenciosa a través del paisaje ahora marcado por la violencia. El arroyo con su agujero de hielo negro y las manchas de sangre sobre la nieve eran mudos testigos de la lucha.
De vuelta en la relativa seguridad de la cabaña, junto al fuego crepitante que comenzaba a devolverle algo de calor a su cuerpo helado, Mateo limpió las heridas de Rocco con agua tibia y antiséptico, con la delicadeza de un padre cuidando a su hijo. Rocco gimió suavemente ante el escozor, pero no se resistió. Al contrario, apoyó su pesada cabeza en el regazo de Mateo, buscando consuelo en el contacto, en ese momento de ternura cruda. Contrastando brutalmente con la ferocidad de la batalla, residía la verdadera esencia de su relación. Más tarde, mientras el fuego danzaba y proyectaba sombras en la pequeña cabaña, Rocco yacía sobre una manta, sus ojos semicerrados siguiendo las llamas. Parecía perdido en una reflexión silenciosa, quizás procesando los ecos de la adrenalina, el dolor y el triunfo. Comprendiendo, a su manera animal, la magnitud de lo ocurrido, el lazo de sangre y lealtad que lo unía a su humano. Ante tal sacrificio, ¿eres de los que ven simplemente un animal protegiendo su territorio por instinto? ¿O de los que reconocen un acto de amor y valentía consciente que trasciende las especies? Solo hay dos respuestas posibles. Pasaron los meses. La nieve implacable de la Patagonia dio paso a la breve pero vibrante primavera austral. El paisaje, antes austero y monocromático, se vistió de verdes tímidos y flores silvestres resistentes. La vida regresaba a la estepa. Rocco también había sanado, aunque no sin secuelas. Su cojera era ahora un poco más pronunciada, un recordatorio constante de aquel día. Varias cicatrices plateadas surcaban su lomo blanco y la muesca en su oreja izquierda se había convertido en una marca distintiva, un testimonio silencioso de su coraje. Eran las medallas ganadas en la batalla más importante de su vida. Lo vemos de nuevo junto a Mateo, vigilante como siempre, mientras el hombre repara una cerca. La escena es familiar, un eco de aquella mañana fatídica, pero algo ha cambiado. La mirada de Rocco posee ahora una profundidad diferente, una calma sabia forjada en el crisol del peligro extremo. Ya no es solo un guardián, es un veterano, un superviviente. La relación entre ellos también se ha transformado. Las palabras son aún más innecesarias. Existe un entendimiento tácito, una conexión fortalecida por la experiencia compartida de haber mirado a la muerte a los ojos y haber elegido luchar juntos. Observadores locales reportan un cambio notable en el comportamiento defensivo de los perros de la región, un eco de la hazaña de Rocco que sugiere una adaptación casi evolutiva, como si su historia se hubiera tejido en el instinto colectivo. La imagen final es poderosa. Rocco, el dogo argentino blanco, de pie sobre una pequeña colina al atardecer. Su silueta musculosa se recorta contra el cielo patagónico teñido de naranjas y púrpuras. Es un guardián silencioso, una estatua viviente de lealtad y fuerza indomable, contemplando el vasto territorio que defendió con su vida. Si esta demostración de coraje indomable resonó en lo más profundo de tu ser, comparte qué significa para ti la lealtad en los comentarios. ¿Qué te inspira la devoción de Rocco? Y si buscas más historias que revelen la fuerza insondable del espíritu animal, únete a nuestra manada suscribiéndote para no perderte ninguna. Porque a veces el corazón más fiero late bajo el pelaje más noble, recordándonos que el verdadero valor no conoce de especies, solo de amor y sacrificio.